Buenas tardes, les saludo el pastor Luis Fernando Alcalá, pastor principal de la comunidad cristiana Poderoso. En esta ocasión acompañado por el pastor Luis Alberto Vergara. En este día vamos a estar compartiendo con ustedes acerca de la fe que prevalece. En estos días todos nosotros necesitamos esperanza y fortaleza en nuestras vidas. Ya hemos comentado en otras ocasiones que la crisis suele revelar lo que hay en el interior de nuestras vidas, ya sea bueno o sea malo. Los momentos difíciles suelen revelar nuestro carácter y con ello también nuestras debilidades. En esta situación del coronavirus o de esta pandemia, si tu relación con Dios no es buena, eso va a salir a relucir, va a salir a la luz. Si tú tienes problemas relacionales, ya sea en tu matrimonio o con alguna otra persona, en esta crisis te aseguro que va a salir a relucir. Si tienes malos hábitos, van a salir a relucir. Si tienes problemas emocionales, por supuesto que van a salir a la luz. Y si tu fe y confianza en Dios no es buena, adivina qué, te aseguro que ya salieron a relucir. Por eso vamos a estar hablando en esta ocasión acerca de la fe que prevalece. La fe que prevalece es aquella que en la adversidad es probada, aquella que se ejercita, que crece. La palabra del Señor nos dice que inclusive la fe es como un músculo, ¿no? Que debemos estar trabajando para que crezca y se desarrolle. Es aquella fe que al final de la crisis triunfa, vence. No es la fe que se derrumba ante la crisis, es la fe que crece y se fortalece. Pues en este día queremos compartir con ustedes acerca de la fe que prevalezca. Queremos que tú y tu familia desarrollen una fe que te ayuda a salir adelante en medio de la crisis, en medio de estas circunstancias. Y el día de hoy tenemos para ustedes una porción bíblica en la Nueva Versión Internacional en Hebreos capítulo 11 versículo 6. La palabra de Dios nos enseña, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Bueno, este versículo nos está diciendo que sin fe tú y yo no podemos agradar a Dios, que cuando tú y yo nos acercamos a Dios, cualquiera que sea tu vida, cualquiera que sea tu situación, tú tienes que acercarte creyendo que Dios es real, que Dios existe, que tú puedes contar con Él, que Él te va a escuchar. ¿Por qué? Porque Él recompensa a quienes lo buscan. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y bueno, en esta ocasión te vamos a estar compartiendo algunas generalidades acerca de la fe. El hermano Dale Yerton, en su libro Verdades Fundamentales, dice que la fe es la segunda palabra del Evangelio. Recuerda que cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, lo leemos allá en Marcos capítulo 1 versículo 15, empezó a decir: arrepentíos y creed al Evangelio. Por eso el hermano Dale Yerton nos dice que la segunda palabra del Evangelio es la fe, es creer. Bueno, pues la primera es arrepentimiento. Entonces, la definición de fe es sencilla. La fe es creer, la fe es confiar, la fe es tener seguridad. En la palabra del Señor, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, se nos da una definición de lo que es la fe. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor en la versión Reina Valera y vamos a ir explicando cada una de las partes que vienen en este versículo, pastor. La palabra de Dios nos enseña, es pues la fe la certeza, es decir, la confirmación, el título de propiedad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fe percibiendo como hecho verdadero lo que no es revelado a sus sentidos. Muy bien, pues eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 11 versículo 1. La fe es la seguridad de lo que tú estás orando, de lo que tú estás pidiendo al Señor. Yo quiero recordarte que todos nosotros tenemos fe, ya sea poca o sea mucha, pero todos nosotros tenemos fe. ¿De qué depende esto? Bueno, de tu relación con Dios, de qué tan cerca o qué tan lejos o qué tan relacionado estás con las cosas de Dios. ¿Por qué tenemos fe? Porque tú y yo fuimos creados, fuimos diseñados por Dios y Dios nos diseñó, Dios nos creó para confiar en Él, para esperar en Él, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador. La palabra del Señor nos dice, hablando Pablo a los romanos, que hay medidas de fe, es decir, que unas personas tienen más fe que otras personas. Inclusive nos dice que esa fe nos ha sido otorgada por Dios. Ahí tenemos una cita en la versión Reina Valera en Romanos 12, versículo 3. Digo pues,
por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, pues Pablo nos está diciendo que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Tal vez por eso tú puedes notar con alguno de tus amigos o compañeros, sobre todo aquellos que buscan más de Dios, que ellos han desarrollado una fe más grande que la tuya. ¿Por qué? Porque le están ejercitando, le están trabajando. Yo me he encontrado con personas que seguido me dicen: tú que estás cerquita de Dios, pídele por mí, porque la fe de esas personas no se ha ejercitado, no se ha desarrollado, o inclusive ellos no han reconciliado su fe con Dios. El pastor John Piper nos dice que Dios ha distribuido entre todos los cristianos diversas medidas de fe. Esa es la fe por medio de la cual recibimos y utilizamos nuestros diversos dones. Es la fe diaria y ordinaria por medio de la cual vivimos y ministramos. Lo que John Piper nos está diciendo, que esa fe que tú y yo alcanzamos a percibir en nuestras vidas, esa es la fe que Dios nos ha dado. Algunos tienen una fe que han desarrollado a través de las luchas, de las pruebas, como lo vamos a estar aprendiendo en algún otro momento. Pero tal vez hay personas que no han crecido en su fe, no han desarrollado su fe. Ahora yo quiero recordarte lo siguiente: nuestro sustento de la fe en nuestras vidas es la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo. Como Dios nos creó a su imagen y semejanza, Él se nos ha revelado como nuestro Padre y como nuestro Creador. Cuando tú y yo aprendemos que fuimos creados por Dios, fuimos diseñados por Dios y que Él está al pendiente de nosotros, nuestra fe, nuestra confianza en Él crece. También aprendemos de la palabra del Señor que el pecado nos aleja de Él y que tenemos que amistarnos con Él, tenemos que reconciliarnos con Él, que Él nos está buscando. Y cuando Dios se nos revela como un Dios de amor, de misericordia, que te está buscando, tú y yo aprendemos a confiar en Él, a tener confianza en el Señor. Pero también Dios nos revela sus atributos. Yo te voy a mencionar algunos de ellos que encontramos en la palabra del Señor. Tenemos nosotros lo que llamamos atributos naturales y atributos morales. Voy a pedirle al pastor Luis Alberto que nada más nos mencione la lista de los diferentes atributos que tenemos en la palabra del Señor. Sí, pastor Luis Fernando, los atributos naturales de Dios es que Él es eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Y los atributos morales de Dios es que Dios es justo, es verdad, es sabio y es santo. Bueno, pues allí encontramos algunos de los atributos de Dios que se nos revelan en la palabra de Dios. Pero te quiero recordar también que Dios se nos revela a través de sus promesas. Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su palabra también nos dice: clama a mí y yo te responderé. Su palabra nos dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dios nos da sus promesas, y cuando tú y yo leemos esas promesas en las Escrituras, nuestra fe crece, aprendemos a conocer a Dios. Y quiero decirte una cosa: este es un tiempo donde tú puedes desarrollar tu fe en Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues ora a Dios. Acuérdate que Él es un Dios de justicia, Él es un Dios de verdad, es un Dios santo, es un Dios de sabiduría, es un Dios inmutable, es un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. Y cuando tú lo recuerdes, entonces dile al Señor: yo sé que tú todo lo puedes, yo sé que tú todo lo sabes, yo sé que tú estás al pendiente de mis necesidades. Bueno, por último, yo te quiero recordar cuál es el propósito de nuestra fe. El propósito de nuestra fe es que tú seas salvo, la salvación de nuestras almas. Tú necesitas reconciliar tu vida con Dios. Cuando tú te acercas a Dios y empiezas a conocerlo, que es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia, que es un Dios que está tocando la puerta de tu corazón porque te ama, porque está preocupado por tus necesidades, entonces tú quieres acercarte a Él y quieres reconciliar tu vida con Él. Pues hoy es un buen día para ejercitar tu fe y reconocer que Dios te ama y que Él está listo para perdonarte. Pero también Dios se nos revela como un Dios que nos da muchas promesas. Entonces
el propósito de nuestra fe es que tú y yo seamos salvos, que seamos perdonados de nuestros pecados, pero también que podamos hacer efectivas todas las promesas de Dios para nuestras vidas. Pues nos da mucho gusto que nos hayas acompañado en esta transmisión en línea y te recordamos que este tiempo es un tiempo en que debemos de trabajar y desarrollar una fe que prevalece, una fe que va más allá de la crisis. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima. Cápsulas de Esperanza, un mensaje para alimentar tu alma. Escúchanos todos los lunes en punto de las 3 p.m. en Radio Poder y Gozo.